Bienvenidos a Cultura y Finanzas Podcast. Principios y códigos que cambian vidas. Con el apóstol Hernán Castelblanco. Hola, ¿cómo están? Nuevamente Hernán Castelblanco les habla aquí en Cultura y Finanzas. Yo creo que este es un espacio maravilloso que Dios de la vida me ha permitido tener. Tenía muchos anhelos de tenerlo. Esperé muchos años para poder compartir en este espacio y pues obviamente lo hubiera podido hacer antes. Hay gente que me dice, mire, ¿por qué no habla de esto? Inclusive me han dicho siervos de Dios, mire, pero ¿por qué no habla de esto? Wow, todo lo que usted tiene ahí para comentar, eso nadie lo habría hablado. Mire que lo que pasa es que sí, ya estaba la materia prima allí, ya el Señor me ha enseñado algunas cosas, humildemente se lo digo, y todo, pero estaba esperando el tiempo de Dios. Y este es el tiempo de Dios para hablarle al pueblo de Jesucristo. Yo espero en el nombre de Jesucristo que la gente de verdad sea humilde y pueda escuchar compartir estos podcasts que sé que van a ser de mucha bendición para muchas personas. No pretendo con esto polemizar entre doctrina, ni religión, no se trata de eso. Quiero mostrarle verdades bíblicas y mostrarle y hablarle de la verdadera forma de vivir la cultura del reino, la verdadera cultura bíblica del reino conforme Dios la estableció y las verdaderas finanzas del reino como Dios la estableció. Vamos a hablar de empresariedad, vamos a hablar de finanzas, vamos a hablar de cultura, vamos a hablar de familia, vamos a hablar de liderazgo, vamos a hablar de muchas cosas de poder y de gracia, de gloria, de gobierno, porque somos gente de gobierno, fuimos llamados a gobernar, no fuimos llamados a estar por ahí como un pusilánime, no, nosotros no pertenecemos al mundo, nosotros somos hijos del Dios Altísimo y tenemos que representarlo a Él aquí. Así que de eso se trata este podcast, bienvenido, este es el segundo programa, estoy muy contento, muy agradecido con Dios, como le digo, por esta oportunidad. Este día continuando esta serie que se trata sobre la guerra financiera global y la iglesia de Jesucristo. Esta serie que son 4 programas, este es el segundo. En este le voy a hablar sobre la verdad financiera de la iglesia actualmente. Le voy a hablar de la verdad financiera de la iglesia actualmente. Tal vez no voy a traer muchas soluciones en el momento para la mano para presentarles. Las tengo tal vez por allí, sí, claro que sí. Pero aquí quiero es que hoy se ha desenmascarado el enemigo en el nombre de Jesucristo y que sepamos exactamente dónde estamos parados. No estoy acusando a nadie ni señalando a nadie. No se trata de que alguien está bien o que alguien está mal. No se trata de eso jamás, no es mi intención esa. Lo que quiero es que todos abramos los ojos porque ese es el deber de una función apostólica como la que Dios me ha entregado en una línea tan específica como esta para poder abrir los ojos de las naciones en este tema, porque acuérdese, la guerra de los últimos tiempos en este momento es financiera, y porque finanzas representa poder. Finanzas no es un estado, finanzas es un rango, porque finanzas representa poder, influencia, gobierno, dominio. Entonces, tengámoslo claro. Bueno, primero quiero decirle que obviamente fuimos llamados para gobernar. Pero si nos fuimos llamados para gobernar, ¿de parte de quién? ¿De parte de Dios o de parte del enemigo? Obviamente de parte de Dios. Dice la palabra del Señor que el espíritu de desobediencia que opera sobre los hijos de desobediencia, ¿verdad? El espíritu del príncipe de este siglo que opera sobre los hijos de desobediencia. Nosotros no somos hijos de desobediencia, ni el espíritu ese opera sobre nosotros. Sobre nosotros opera el Espíritu Santo y por eso tenemos que manifestar el gobierno, el reino del Espíritu Santo. Es un proceso, sí, porque cada persona pasa un proceso. Con eso no quiero frustrarlo ni decirle usted está mal. No. La gracia del Señor Jesucristo nos acompaña, su misericordia, pero tenemos que estar caminando hacia ese gobierno, hacia manifestar esa gloria, ese poder de acuerdo a la asignación divina, a la asignación profética que Él estableció en cada uno de nosotros cuando se llevó cautiva la cautividad y nos dio dones a los hombres. En este caso, mi don, mi talento es este. Ok. Tenemos que entender que si entramos ya en materia, hablando de la verdad financiera de la iglesia, tendríamos que analizar que lo que Dios pretende es que con las riquezas nos acerquemos a Él, no que nos alejemos de Él. Porque las riquezas que vienen de parte de Dios nos acercan a Él. Las riquezas que vienen de parte del enemigo nos alejan de Dios. Entonces vemos gente que consigue un trabajo que lo aleja de Dios. Qué raro. Vemos gente que empieza a tener riqueza y ya no tiene tiempo para la iglesia, ni para orar, ni para leer, porque la empresa lo tiene machucado. Entonces, toda finanza que te esclaviza no viene del Padre. Toda finanza que te esclaviza viene del enemigo. Entonces, tenemos que entender que hay que aprender a producir la riqueza. Hay que aprender a producir la riqueza. 1, desde el Espíritu, y 2, en la manifestación de lo que el Espíritu te guió, te dirigió, te dijo.
En estos días estamos acompañando una iglesia, una familia preciosa que está con nosotros en la iglesia aquí en Culiacán, en México, y ha pasado con la iglesia también en Costa Rica, en otros lugares. Y esta familia linda, empezamos un proceso con ellos en el Señor, y de una forma sobrenatural, día a día se han venido cumpliendo las metas de ventas, y no estamos buscando la meta de ventas. Estamos haciendo lo correcto, sirviendo con excelencia, trabajando muy bien. ¿Sabes por qué? Porque es que gobernar sin ser productivos y sin recursos es mentira. La gente quiere gobernar sin ser productivo y sin recursos. ¿Cómo si gobierna sin ser productivo y sin recursos? No. Un gobierno sin recursos no funciona. Un gobierno sin productividad no tiene recursos, no va a funcionar. Un gobierno necesita eso. Entonces Dios por eso nos hizo cabeza y nos hizo productivos y nos hizo administradores, mayordomos, y nos da recursos para producir y para reproducir, para multiplicar y para compartir. Entonces esta gente se ha dedicado a hacer lo correcto, a obedecer la palabra de Dios, a ser íntegros y bueno, otros sinnúmero de elementos allí de cosas del espíritu sobrenaturales, y sus betas y sus finanzas son sobrenaturales, porque en el Señor se trata de vender sin vender, hacer el esfuerzo sí, dar seguimiento si un servicio excelente sí, pero cuando tenemos la gracia del Dios Altísimo, las cosas fluyen. Entonces, gobernar sin productividad y sin recursos es mentira, eso no funciona bien. No sabemos que realmente las finanzas hay que analizarlas, hay que medirlas, saber desde qué perspectiva vienen, porque hay finanzas hebreas, o sea, finanzas del reino y finanzas griegas. Quiero aclararle un punto a todos ustedes. La gente se me pone en contra porque digo que hebreo, pero cultura hebrea, ¿qué va a judaizar? Mire, seamos del espíritu y no de la carne. Seamos del espíritu y no religiosos. No seamos religiosos. Vean, no sea religioso. Hay un montón de ministros internacionalmente que por religiosos y por denominacionales están cerrando a la voz del Espíritu Santo y por eso viven condiciones caídas y su pueblo no cambia. Es muy importante tener entendimiento de la voz del Espíritu. Mire, la cultura hebrea genuina es la cultura que vivió Abraham, Isaac, Jacob, incluso José, David, Daniel, Isaías, Jeremías, todos ellos, el apóstol Pablo. Cultura hebrea correcta. ¿Qué pasó en el tiempo de Jesucristo? Ya ni los judíos vivían la cultura hebrea correcta, que era manifestar el amor y la gracia del Padre. Jesús vino a modelarle la cultura correcta, a volverlos a la cultura, o sea, volverlos a los hábitos de culto, a los hábitos de adoración e idolatría al Dios eterno, no la idolatría del mundo, de idolatrar al verdadero Dios. ¿Por qué? Porque se salieron de la cultura y se quedaron en una religión. Una cosa es religión, otra cosa es cultura. Otra cosa es fe. Entonces, nosotros tenemos que tener claridad de esto, por eso tenemos que pensar desde dónde se originan nuestras finanzas. Y no es porque, entonces ese trabajo es malo, ese trabajo es pecado. No. Habrá trabajos que sí no son correctos, ya usted y su moral y el espíritu le dirá, pero lo que yo le quiero decir es que hay que entender que las finanzas hebreas son movidas, son administradas conforme a la voluntad del Señor. Se lo digo así, hay dos culturas. La cultura del mundo y la cultura del Padre. La cultura del mundo, el centro de la cultura del mundo es la persona, el yo. Yo necesito, yo quiero, yo compro, yo vendo, yo estudio, yo hago, yo no hago. En la cultura del Padre es qué quiere el Padre, cómo lo quiere el Padre, hacia dónde me dirige el Padre, cuál es la voluntad del Padre. Esa es la gran diferencia. No se trata de judíos ni nada de eso. Entonces, quiero decirle que, como le decía antes, las finanzas griegas están diseñadas para esclavizar, las finanzas del mundo están diseñadas para esclavizar, porque ese es su diseñador. El que ha puesto la trampa, el cazador es Satanás. Él quiere que usted no tenga tiempo para el eterno, no quiere que tenga tiempo para su esposa, para su esposo, para sus hijos, y que viva en pobreza para que usted se sienta siempre limitado y miserable, se viva siempre frustrado y necesitado, porque con hambruna es muy difícil pensar en otras cosas. Entonces, él quiere ver limitados los proyectos, la visión, todos los diseños y todo lo que Dios quiere y tiene para usted y para su iglesia. Entonces, las finanzas del mundo generan esclavitud. Las finanzas del Dios de la vida generan libertad, empoderan y liberan. Entonces es muy necesario entender que tenemos que trabajar por llegar a esas finanzas. Pero entonces, ¿cómo le hago eso? Bueno, ya vamos a ir poco a poco. Para eso Dios creó ministerios como el que nos permite, por gracia y misericordia, trabajar. Ok, vamos a ver. El problema es que empecemos por la producción. No sabemos producir riqueza según el Señor. No digo que todos, yo estoy hablando de los que necesitan esto. Los que ya están sobredotados, superdotados, sobrenaturalmente, eso lo necesitan. Pero nosotros sí necesitamos aprender.
Humildemente aprendemos y crecemos. El orgulloso ya determinó que sabe, entonces está en un nivel de altura donde ni siquiera Dios lo puede ayudar. Así que, miren, tenemos que aprender empresariedad. Y aprender empresariedad significa aprender mayordomía, aprender a producir, aprender a usar los talentos que Dios nos entregó, los dones que Dios nos entregó, la gracia que Dios puso en nosotros. Antes que administración es gracia, antes que administración es propósito, antes que administración es voluntad, obediencia y entendimiento. Si no conocemos la palabra de Dios, jamás vamos a poder gobernar y administrar conforme a la voluntad del Altísimo. Eso así, la palabra es el fundamento de toda administración y todo gobierno, de acuerdo a la voluntad del cielo, y entonces ahí es donde van a estar las empresas certificadas, los trabajos, las familias, los ministerios certificados por Dios. Compruébeme eso, apóstol. Bueno, 2 Timoteo 3:16 dice, y 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, empresas, ministerio, familia, etc. Entonces, ¿cómo pretendes vivir las finanzas del reino con cultura caída? El problema es que nosotros vivimos cultura caída. Somos salvos, sí. Estamos en la iglesia, sí. Alabamos al Señor, sí. Pero tenemos una vida de acuerdo al mundo, con patrones del mundo. El éxito de la iglesia ahora es como el éxito del mundo. Metimos el mundo a la iglesia, familia hermosa, metimos el mundo a la iglesia. El éxito del mundo es vestir ropas del mundo, la moda del mundo, las marcas del mundo. Óyeme, antes nos aislamos y estamos desnudos. No. Se trata de la ropa, se trata del corazón, no se trata del amor del dinero. No se trata del dinero, se trata del amor al dinero. Entonces, no seamos cuadrados, iglesia linda. La religiosidad es una de las peores maldiciones y trampas que el enemigo ha puesto en el cuerpo de Cristo. ¿Sabe cuál es la estrategia financiera del enemigo para estos tiempos en la iglesia? Satanizar las finanzas. ¡Oiga, predica la prosperidad! Sí, es cierto, hay mucha gente que ha predicado esto para llenar sus bolsillos. Es verdad, sí es. Punto. Lo siento por ellos y lo siento por todos los que cayeron víctimas de esto. Pero yo no estoy trabajando eso. Ni mucha gente que está afuera. El asunto es que no podemos negar una verdad de Dios porque el enemigo nos mintió y sin entendimiento caímos en eso. No podemos satanizar lo que Dios nos otorgó por derecho real. Entonces, Deuteronomio 8, ¿qué es? Deuteronomio 28, ¿qué es? Deuteronomio 7, ¿qué es? Deuteronomio 11, ¿qué es? Dígame, ¿qué es? ¿De qué se trata todo esto? ¿De qué se trata Gálatas? ¿De qué está hablando Gálatas? ¿De qué herencia habla Gálatas? ¿Para qué la palabra si va a ser usada para allá? No, la palabra es para vivir bien aquí, vivir en bendición y representar el reino de los cielos. Entonces, necesitamos ser humildes y conocer las finanzas del reino, porque la estrategia del enemigo es mantenernos en pobreza. Visión sin recursos es ilusión. Visión sin recursos es imaginación nada más. Y recursos sin la unción, imagínense. Oiga, recursos sin unción. Mejor no voy a decir nada. Sigamos. Tenemos el ejemplo de José. Nunca hubo vacas flacas para José. Las vacas flacas son para los egipcios, son para el mundo, no para nosotros. No, en el desierto nunca pasaron necesidad. Es que tiene el desierto, sí, pero no, en el desierto Dios nos provee. Entonces, gente linda, tenemos que aprender de pensamiento hebreo, pensamiento de reino, conforme a la cultura de Dios, porque depende del pensamiento van a ser los resultados financieros. El pensamiento puede ser desde las tinieblas, desde las moradas de iniquidad, o desde el reino de los cielos y su justicia. Buscad primeramente el reino del reino de Dios y su justicia, y lo demás será por añadidura. Entonces, ¿desde qué perspectiva administramos las finanzas? ¿Desde una cultura caída o desde una cultura de reino? Porque hay una gran diferencia. Y voy a decirle, honestamente, la iglesia de Jesucristo en su gran porcentaje, incluyendo ministros y todo, no saben manejar las finanzas ni producir las finanzas conforme a la voluntad del Dios Altísimo. No es un tema de fe especulativa, no. Hay un error en la traducción en Hebreos 11.1. La fe en la certeza. Sí, de acuerdo. Pero el original dice la fe obediente en la certeza. Porque lo único con lo que Dios está comprometido es con la obediencia a su palabra. Entonces, mi gente linda, preciosa, gente hermosa, no es lo mismo aparentar que ser. Necesitamos ser. Aparentar en el mundo es fácil. Porque la gente en el mundo se pone marcas, se hace famoso, pero su vida es una desgracia. No. No trata de aparentar, no se trata de tener valor afuera, se trata de tener valor adentro. Porque lo que sale del hombre es lo que lo contamina, no lo que entra al hombre. Gente linda, en el próximo programa vamos a seguir hablando de esto. Quiero decirles que de verdad es una bendición compartir con ustedes. Analice esto.
No permita que las finanzas sean satanizadas. Una cosa es el dinero, otra cosa es el amor al dinero. No permitamos que satanicen las bendiciones del cielo. Y necesitamos aprender a gobernar las finanzas del Dios Altísimo. Ya pronto vendrán talleres a través de los cuales vamos a enseñar esto. Hay algunas iglesias que quieren que vayamos a compartirlo. Lo vamos a hacer con todo amor y gusto porque es el llamado del cielo, el llamado que Dios nos hizo. Así que tenemos que, 1, renovar el entendimiento, 2, obedecer al Padre, 3, salir de la cultura griega y entrar a la cultura del reino, 4, conocer nuestros talentos, 5, manejar un presupuesto de acuerdo a la capacidad, no desde la necesidad ni la apariencia, y 6, capacitarnos en finanzas hebreas, finanzas del reino en el nombre de Jesucristo. Si usted es un hijo de Dios y tiene problemas financieros, escríbanos, tal vez podamos apoyarle. ¿Está bien? Pero primero pida el permiso de su pastor. Bueno, un abrazo fuerte y muchas bendiciones. Nos vemos en el próximo podcast. Saludos. Hasta el próximo episodio. Cultura y Finanzas Podcast. Principios y códigos que cambian vidas. Con el apóstol Hernán Castelblanco. Cada martes. Por todas las plataformas digitales y por nuestro canal de YouTube.